¿A qué se refería con ese nos, verdad? ¿Para quién era? Nos hacía mucha falta, no sé para quién era. Después de un tiempo supe que él tenía algunos problemas, ¿verdad? En casa. Y no es para evidenciar a nadie, pero hoy quiero, hermanos, que pensemos de qué nos estamos alimentando. Yo en ese momento pensé, pues solo es la palabra de Dios. Y pues sí, solo es eso, pero para quienes no comen, quienes no se están alimentando diariamente por su palabra y vienen cada domingo, escuchan un sermón, ese sermón parece un manjar, hermanos. Un manjar, porque durante toda la semana no comieron, ¿verdad? Entonces, es una novedad para sus vidas, porque allá afuera, dice Salomón, no hay nada nuevo. Salomón inicia este libro de Eclesiastés, hermanos, diciendo estas palabras: no hay nada nuevo debajo del sol. Sí, esa tristísima realidad es para quienes no viven con Jesús, para quienes no están con Jesús, pero nosotros vivimos con Jesús. Y Él dijo que Él iba a ser nuestro pan diario. Y entonces, ¿por qué a veces parece que es lo mismo? Nuestra vida es igual que un mundano, nada más que nosotros pues hablamos de Jesús. No, hermanos. ¿La guerra es algo nuevo? La violencia, las adicciones, quizás sí se ha incrementado o se ha modernizado el término. Hace poco mi hijo llegó con una tarea sobre el acoso escolar, ¿no? Y le decían que tenía que decir en qué consistía el ciberbullying. O sea, en mi época yo no viví eso, ¿verdad? Porque ni siquiera existían como que redes sociales o un niño de mi edad en la primaria no tenía un teléfono como para que pudiera sufrir ciberbullying. Y una generación antes de la mía, pues mucho menos. Pero el acoso escolar siempre ha estado, ¿no? Nada más que ahora se ha modernizado el término, conforme se ha modernizado, pues la sociedad, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, todo se moderniza y también todos los males pues se van transformando a la par. Y Salomón, yo no sé qué habrá experimentado durante su ejercicio para escribir este libro, hermanos, pero esto que dice, estas palabras, no hay nada nuevo, suena algo difícil de digerir, suena algo complicado. Es como decir, pues entonces, ¿qué opción queda? Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Si continuamos leyendo este pasaje de Eclesiastés, dice cosas como, son varios capítulos, hermanos, por eso no los puedo leer todo, pero lo puedes leer en tu casa. Pero dice cosas como, ¿de qué le sirve al sabio trabajar y al necio si al final del tiempo van a terminar igual? Van a tener el mismo destino. ¿De qué les sirve a algunos afanarse por hacer riquezas en este mundo si al final van a perecer o van a perecer ellos mismos, ¿verdad? Y alguien más se va a hacer cargo de todas esas riquezas que ellos se afanaron tantos años trabajando para que se le queden a alguien que ni trabajó tanto como ellos, ¿verdad? Solamente recibió. Y decía Salomón, eso para mí es vanidad, o sea, es como correr tras el viento. No tiene ningún sentido. Eso significa cuando Salomón dice, esto es vanidad, correr tras el viento. O sea, no tiene ningún sentido ver que los hombres hagan las mismas cosas todo el tiempo y todo se repita. Y dices, bueno, ¿y entonces qué sentido tiene nuestra existencia? Ajá. Lo vemos en la vida, hermanos, al que se afana tanto por tener algo material en esta vida, muchas veces pierde cosas más importantes. Por dedicarse tanto al trabajo, esto, aquello, descuida a los hijos, descuida a la esposa, falla su matrimonio, falla su familia, los hijos se desbalagan, pierde muchas otras cosas, pero él cree que está haciendo algo correcto. Los hombres y las mujeres en general se afanan en esta vida por montarse una apariencia y nunca o muy pocas veces se preocupan realmente por el interior, por su alma, que es la parte que a Dios le interesa, el interior de nuestra alma, ¿verdad?
Entonces llega un punto donde Salomón, en su estudio y escrutinio sobre la vida, porque de eso trata el libro de Eclesiastés, que él mismo experimentó, porque él dice, me di a la tarea de experimentar, tanto probé todos los placeres, como probé ser el hombre más prudente, conocí a todas las mujeres que pude, ¿no? Él lo experimentó. Ajá, o sea, él de verdad se sometió a un estudio a profundidad, pero él mismo hizo las cosas, las experimentó. Y él buscaba hallarle un sentido entonces a la existencia del ser humano, pero él llega a una conclusión. El hombre en sí mismo no tiene ningún sentido su existencia, a menos que Dios esté en todo el asunto de su vida. Y quiero que vayan conmigo a Eclesiastés capítulo 3, versículo 24 al 26. Y yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Ajá. Eclesiastés 3, del 24 al 26. Y dice: lo mejor que puede hacer uno es comer, beber y disfrutar del trabajo que hace. También vi que esto viene de Dios, porque nadie puede comer o disfrutar la vida si no es por Dios. Además, Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien Él aprueba. En cambio, al pecador Dios lo hace trabajar para que junte y acumule, para luego dárselo a quien Dios aprueba. Por eso acumular riquezas tampoco tiene sentido y es como tratar de atrapar al viento. Entonces esa fue la conclusión de Salomón. Nada tiene ningún sentido a menos que Dios. Eclesiastés 3 del 20, pero lo leí en otra versión. ¿No? Es el 2, sí, hermanos, perdónenme. Sí, es cierto, es el 2, hay un error de dedito, perdónenme. Eclesiastés 2, del 24 al 26. ¿Sí? Entonces, esta enseñanza, ¿cómo se titula? Dijimos, dime algo que no sepa, ¿verdad? Pues quiero decirte, por si a ti se te olvidó durante toda la semana o por si se te ha olvidado durante todos tus años que llevas como cristiano, ¿verdad? Que comas, hermano, el pan que el Señor cada día ha horneado para nosotras. Dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. Sí hay algo nuevo para los que estamos en Cristo Jesús, su misericordia. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Si por ahí si me equivoco me vuelven a corregir, hermanos. Lamentaciones 3, del 21 al 33. Y dice la palabra del Señor: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Si tú hoy estás aquí, hermano, es solo por su misericordia, porque bien podría fulminarnos, como dice Lamentaciones, nos podría consumir. Ahí en el desierto, cuando andaban en el desierto, había un personaje que se llama Coré,
y él andaba siempre renegando y juntó como a varios ancianos para decir, no estamos de acuerdo que Dios le haya dado el sacerdocio a Aarón. Y no estamos de acuerdo que Moisés nos haya traído al desierto. Y ahí andaba de rebelde levantando. Y entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés? ¿Sabes qué? No voy a lidiar con él. Mandó a la tierra a abrirse y se los tragó. Se tragó a Coré y a sus familias. Y solo dejó a unos pequeños de su familia, que más tarde se convirtieron en músicos, de esa genealogía, ¿verdad? Pero, o sea, el Señor podría, hermanos, consumirnos en cualquier momento. No vamos muy lejos. En la pandemia, contra todo pronóstico, hoy estás vivo. Por tu gran sistema inmunológico, porque de chiquito comiste tierra, ¿no? Dicen que los que comen tierra tienen así un buen sistema. No, hermano, estás de pie delante del Señor solo por su gran misericordia. Y cada día el Señor tiene una porción de sí mismo para los que hemos creído en Él. Porque dice Lamentaciones, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Joven, es bueno para ti saber esto desde que eres joven precisamente. Comenzar desde una edad temprana a alimentarte de la porción del Señor, del pan que cada mañana Él hornea para quienes desde temprano lo buscan. Y cuando tú y yo le buscamos desde el primer pestañeo al abrir nuestros ojos, hermanos, podremos oler ese pan deleitoso y querremos comerlo. Querremos comerlo. Entonces tú te irás a enfrentar tu día a día con todas las mismas cosas, sí, con las mismas aflicciones, los mismos problemas. Podrá parecer que todo va igual, pero déjame decirte algo, tú no vas a ser igual. Tú no vas a ser igual. Dice Juan, acompáñenme a Juan, hermanos, capítulo 6, versículo 27 al 35. Dice la palabra del Señor. Estas palabras las dijo Jesús, ¿verdad? Y él dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, muchas veces hemos escuchado este pasaje, incontables veces. Es primordial, ¿no? Que todo cristiano se lo sepa o más o menos lo parafrasee. Lo hemos escuchado muchísimas veces a lo largo de nuestra vida. Jesús dijo de sí mismo que Él era el pan del cielo. Pero la reacción, hermanos, que hay entre su pueblo, entre quienes se dicen sus hijos, es la misma que ocurrió en ese tiempo. Muchos al oír que Jesús decía eso de sí mismo, Jesús estaba dándoles esperanza. Jesús estaba diciéndoles algo nuevo. Pero, ¿cuál fue la reacción, verdad? Nunca nadie jamás les iba a decir estas palabras. Ante la decadente vida de todos los que seguían a Jesús, nunca nadie los iba a ver como Jesús, ni les iba a dar estas palabras de ánimo y de esperanza como Jesús. Y entonces Jesús dice algo en este pasaje, ¿verdad? Primero les dice que todos aquellos que lo seguían porque les había dado el pan físico. Y ustedes solo me siguen porque los alimenté con pan, o sea, pan de verdad, pan físico, les llenó la pancita, ¿verdad?
Entonces, estos hombres solo vieron una oportunidad momentánea para comer de a gratis. Y estos que comieron momentáneamente de a gratis, después fueron los que dijeron, dura palabra es esta. Y en ese momento, cuando Jesús dice que Él es el pan del cielo y que no solo del pan físico tenían que vivir, sino que Él iba a ser el pan espiritual que los saciaría por siempre, dijeron, dura palabra es esta. Y dice la palabra de Dios en el versículo 66, ¿verdad? Que en ese momento dejaron de seguir a Jesús. Muchos. No dice poquitos, no dice unos cuantos, dice muchos dejaron de seguir, volvieron atrás y dejaron de seguir a Jesús. Y ya ni siquiera lo siguieron pues por el alimento físico, ¿verdad? Por el pancito de a gratis, ya ni por eso. Volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Lo dice Juan 6:66. Y yo quiero decirte que Jesús, hermano, sigue siendo el pan que el Padre envió del cielo para saciar nuestra hambre, para satisfacer nuestros vacíos espirituales, para llenarlos todos, para suplir todas esas carencias. Si en tu vida como cristiano todo parece estar igual, ¿verdad? Como si fueras un no cristiano, entonces déjame decirte que hay un problema. Hay un problema, porque no podemos ser iguales. ¿Y por qué no podemos ser iguales? Por el simple hecho de aquel que nosotros hemos declarado que ahora vive en nosotros y con nosotros y está por nosotros. Él no es igual a lo que está allá afuera. Por ese simple hecho no podemos ser iguales, hermanos, ni siquiera parecidos, ¿verdad? Porque Jesús tampoco era parecido ni es parecido a nada que podamos encontrar en este mundo corrompido lleno de tinieblas. Él es la luz. Y dice que Él es la luz de los hombres. Y Él vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero Él es luz. Él es luz, hermanos. Y dice, Jesús entonces es la suprema misericordia de Dios para darle sentido a nuestra existencia. Él es lo nuevo, Él es la novedad de vida. Por eso dime algo que no sepas, ¿verdad? Porque mientras todo afuera parece igual y que todos lo sabemos, Jesús vino a decir cosas nuevas, novedosas, que le dieron sentido a la existencia de todo aquel que creía en Él. Dice Juan 6, versículos 56 y 57. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y miren, hermanos, según el contexto de este pasaje, la razón por la cual muchos dejaron de seguirlo cuando Jesús estaba diciendo estas palabras de que Él era el pan que Dios había enviado del cielo, es que según ellos esta enseñanza parecía o hablaba de canibalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús decía que el que comiere su carne y bebiere su sangre, y pues ellos, según la ley mosaica, pues estas eran prácticas que estaban pues penadas, ¿verdad? Pero no era así, solo que no tenían la capacidad de discernir lo que Jesús quería decirles. Porque en la sangre estaba la vida, de modo que nadie podía comer sangre, ni siquiera de los animales. O sea, era penadísimo comer sangre, según las tradiciones judías. Y efectivamente, hermanos, en la sangre de uno que es puro como un cordero, sin mancha y sin pecado, está la vida. Y es en la sangre de Jesús. En ese momento nadie se imaginaba la escena que tiempo después iban a presenciar, ¿verdad? Jesús siendo herido, siendo molido, llevado como un cordero al matadero. Y en esa obra, mis hermanos, Jesús nos regaló
todo propósito para vivir por Él. Nuestra vida no tiene que transcurrir de la misma manera que le ocurre a todos los que están afuera, a todos los que viven en tinieblas, que no conocen a Jesús. No puede ser nuestra vida igual, hermanos. No tenemos que ser como todos por default, ¿no? Porque dicen, y estos son dichos, hermanos, muy populares que todo mexicano, todo buen hogar mexicano se sabe de memoria. Hijo de tigre, todos, y lo repiten, todos se lo saben. ¿De tal palo? Son, y esos son como cánones en la vida de todas las personas y dicen, no, si así es el papá, sí va a ser el hijo. Y es una ley, o sea, y parece que nadie puede ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque si así fue el papá, así va a ser las generaciones. ¿Por qué? Porque todo se repite. No hay nada nuevo debajo del sol, dice Salomón, ¿verdad? Entonces, estas supuestas leyes bajo las que el mundo vive, estos supuestos refranes, dichos, estos modelos de repetición de patrones, ¿verdad? Que no es otra cosa más que pecado aprendido, es lo que Salomón decía, no hay nada nuevo. O sea, sin Dios, el hombre va a vivir y está condenado a vivir siempre de la misma manera. El hombre sin Dios, pero aquí todos tenemos a Dios, ¿sí o no? Todos, amén, ajá. Pero entonces Jesús nos vino a enseñar cosas diferentes. Él nos enseñó el amor, la compasión, la misericordia, a no pagar el mal con mal, perdonar hasta 70 veces 7, nos enseñó a orar, a acercarnos al Padre, a buscar el perdón del cielo. Nos enseñó, hermanos, cómo tratarnos entre cónyuges, entre padres e hijos, entre hermanos en la fe, cómo ser una familia espiritual. Y no es que la familia en la sangre, lazos sanguíneos, no sea importante. Sí es importante, pero el Señor sabía que cuando la familia de sangre fallara, no íbamos a quedar solos. Por eso nos hizo una familia en la fe. Y Jesús también muchas veces dijo que se iba a levantar la nuera contra la suegra, los hijos contra los padres. Ajá, porque es una realidad. Jesús es causa de división, lo dice igual en Mateo. Jesús causa división. Y entonces cuando fallaran esos lazos sanguíneos, esa familia sanguínea, Jesús dijo, no se preocupen, ustedes ya pertenecen a una familia espiritual. Y nos dio entonces, hermanos, un mismo espíritu, ¿verdad? Para que si el mismo espíritu nos une, entonces no tendría por qué haber divisiones entre nosotros. No tendría que haber pleitos. Y si el Espíritu Santo es el que nos une a Jesús, entonces no hay nada que pueda romper esos lazos en la familia espiritual, ¿verdad? Hablando de la familia espiritual. Entonces, dice 1 Corintios, quiero que me acompañen. Capítulo 12, versículo 13. Y dice la palabra del Señor, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya estamos viendo, ¿verdad? Cómo el Señor nos dio un mismo espíritu para que no hubiera razones para estar separados, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que hoy entonces te preguntaras, hermanos, ¿por qué Dios fue tan bueno con nosotros? ¿Quiénes éramos para que a Él le placiera, hermanos, escogernos? Porque no teníamos nada agradable, no había nada bueno o con potencial de ser bueno en nosotros, nada. Pero eso no quiere decir que hoy se vale decir que sigue sin haber nada bueno, nada rescatable, porque hoy tenemos a Jesús, hermanos. Él es lo bueno en nuestra vida. Cuando Dios voltea a ver, antes de ver el pecado, Él ve a Jesús. Él es lo bueno que hay en nosotros. No es por nuestras buenas obras, nuestras buenas intenciones, nuestros buenos sentimientos. Dios ve a Jesús en nosotros.
Pero antes de conocer a Jesús no había nada bueno, no había nada agradable. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿por qué entonces Dios fue tan bueno con nosotros? Dice Juan 6 del versículo 44 al 45. Juan 6 del 44 al 45. Y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Por qué Dios quiso? No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos, solo le plació. Es por eso que es por su misericordia. Y es por eso que hoy estamos aquí y debemos de tener una actitud de gratitud. Porque ya leímos, nos pudo haber consumido. Nos pudo haber dejado ahí botados en el pabellón un camión que nos atropellara viniendo hacia acá. Pudo haber pasado muchas cosas. Pero estamos aquí y estamos de pie y es por su misericordia. Si tú te atreves entonces a vivir con Jesús, vas a estar en este mundo, va a haber aflicciones, hermanos, eso es un hecho, pero habrá algo nuevo todos los días para ti, si has creído verdaderamente, para ti que lo buscas cada mañana, para ti que anhelas comer de ese pan y que te deleitas en comer de él. Es su palabra, ¿verdad? Eso nuevo que muchos allá afuera no saben y que tal vez tú has pasado por alto, es la misericordia del Señor. Lo nuevo que tenemos cada día y que nos hace diferentes a los de allá afuera, hermanos, es la misericordia del Señor. Y eso debería de ser suficiente. Su misericordia. Dice el Salmo, acompáñenme al Salmo 63. Versículo 1, del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. La misericordia del Señor, hermanos, es lo que hace toda la diferencia, y el Señor la tiene de todos, pero no todos lo saben. La palabra de Dios dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Eso es una misericordia de Dios, aunque los malos quizá no lo comprendan, ¿no? Ellos se levantan, viven su vida, pues estoy vivo, qué chido, y no lo entienden, pero eso es misericordia. Hay quienes valoran tanto su vida y se afanan tanto por esta vida y todos sus placeres y le dedican cada respiro a cosas que finalmente, hermanos, un día van a perecer. O tú vas a perecer y ni siquiera vas a saber qué va a pasar contigo, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en esto una vez, les voy a contar, dice Mauricio, ay, no cuentes esas cosas. Un día viajé a Veracruz, es donde vive mi familia política, mi suegra específicamente, y resulta que había comprado un terreno, hermanos, para decir, aquí se puede morir todo el pueblo si quiere, o sea, era para enterrar a pues ella cuando se muriera y todo familiar que muriera, pues se podía ahí enterrar. Y me acuerdo que me dijo, hasta Mauricio, porque me dijo, te voy a pedir que cuando mi hijo se muera, ¿no? Que me lo dejes traer acá. Yo pensé muchas cosas en ese momento, pero no le contesté, hermanos. No dije nada. Yo nada más me quedé así como calladita. Y después me dice, pues tú también tienes aquí un lugar. Casi me dijo, si quieres también te puedes venir a morir aquí, ¿no? Y yo, pues muchas gracias, gracias por el detalle, ¿no? Hombre, gracias, le agradecí y me quedé callada. Poco después, ya platicando a solas con Mao, me dice, ¿a poco no te gustaría ser enterrada acá en Veracruz, no? Y yo le dije, mira, Mao, cuando yo me muera, yo no voy a tener conciencia de qué le va a pasar a mi cuerpo.
échame en un hoyo si quieres. Le digo, yo de lo que quiero estar segura es que voy a estar con el Señor. Eso es lo único que a mí me interesa, ¿verdad? Hermanos, las personas se desviven hasta por pagar las cajas más finas para sus muertos, por dejar grandes herencias y riquezas a sus descendientes. Y hermanos, no está mal, no está mal, ¿verdad? Pero en ese afán, porque esa es la palabra, afán, o sea, es algo que te roba tiempo, suspiros, preocupaciones, eso es afanarse. Ajá. En ese afán se olvidan muchas veces de lo más importante, de las cosas eternas. Y hay dos tipos de eternidades para los que reciben la misericordia de Dios cada mañana. La eternidad cerca de Él y una eternidad apartados de Él para siempre. Y la gente no lo sabe y vive sus vidas cada día haciendo las mismas cosas y no presta atención en las cosas eternas, pero nosotros sí deberíamos de prestar atención. Por eso Jesús dijo, pongan los ojos en las cosas de arriba, donde el hollín, dice, ni la polilla corroen. Pongan las cosas en las cosas de arriba. Porque nosotros sí sabemos, hermanos, o somos conscientes ahora que hemos conocido a Jesús, que hay una eternidad, que hay un después, que hay un más allá. Y en eso deberíamos de ocuparnos. Dice esta porción del Salmo, mejor es vivir de la misericordia de Dios, ¿verdad? Mejor es la misericordia que la vida. Mejor es vivir esperando su misericordia cada día y preguntarle, Señor, ¿por qué el día de hoy extendiste tu misericordia? ¿Por qué el día de hoy me permitiste abrir los ojos? ¿Qué quieres hoy de mí? No vivir iguales, hermanos, no así como que hay un día más y ahora que no, hermanos, es una nueva misericordia, ¿verdad? Y cuando tú le preguntas eso al Señor, el Señor de verdad que te va a mostrar cosas que tú jamás te hubieras imaginado. Quizá jamás pensaste que en la obediencia del Señor hallarías paz. Paz para tus aflicciones, para tus pruebas. Quizás jamás te habrías imaginado que en el perdón hallarías restauración. Quizás jamás te hubieras imaginado que en la oración estaría tu mayor consuelo y la mejor terapia para tu alma. Jamás te imaginarías que en la dificultad saldrían a flote virtudes que a lo mejor ni tú mismo sabías que tenías. Porque es en la prueba, hermanos, donde salen cosas buenas de nosotros. No todo es tragedia, no todo es ponernos a llorar. El Señor lo usa la prueba, la aflicción que viene de Él, no las que nosotros nos buscamos por desobedientes, sino las que vienen de Él para perfeccionarnos. Ajá. Quizá jamás pensaste que podías ser un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor empleado, un mejor profesionista. Quizá ni siquiera sabías que se podía, porque tú viviste toda tu vida escuchando, no, nadie puede cambiar, todos son iguales. No, las personas no cambian. Eso es algo que se escucha muy común allá afuera. No, esa persona es así, así va a ser toda su vida. No, ella no va a cambiar. ¿Verdad? Todas estas voces, hermanos, del mundo que te dicen lo mismo cada mañana, ¿verdad? Todo está mal, nada va a cambiar, es imposible, no puedes dejar los vicios, es imposible que sanes, es imposible que puedas cambiar, que puedas amar, que puedas amarte a ti mismo. Y esas voces, hermanos, que creen, muchas veces sí las escuchamos. Sí nos levantamos y nos comemos ese taquito de pesimismo. El pan de Dios fresco cada mañana está ahí, huele delicioso, pero el taquito podrido, echado a perder, ese sí nos lo comemos. Muchas veces. Ajá. Entonces, mejor es la misericordia de Dios que la vida misma. Cada día, hermano, come del Señor primero. Aliméntate de su palabra. Come el pan que el Señor prepara cada día para ti. Y repito, está al alcance de tu mano. Está ahí volteando a tu cama, en tu buró. Te aseguro que ahí tienes una Biblia. O en un lugar visible. Tienes una Biblia, seguramente ahí está, hermanos, a tu alcance. No solo tengas la Biblia abierta en tu buró
tómala en tus manos, ábrela con un anhelo de ser alimentado con hambre, porque el que tiene hambre y sed de justicia, dijo Jesús, que sería saciado. Mateo 5:3. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, ¿por qué? Serían saciados. Y miren, hermanos, yo tengo una tía, es una tía que yo quiero mucho, y vamos a decir, o sea, ella económicamente, o hablando de cosas materiales, ella vive muy austera, o sea, ella no vive con lujos, enviudó hace unos años. Ella comenzó a creer en el Señor más o menos como el mismo tiempo que mis abuelas. O sea, ella ya conoce de hace mucho tiempo. No es una mujer muy letrada, no es una mujer que a lo mejor fue a la escuela. Y cuando ella empezó a conocer del Señor, yo me acuerdo porque a mí me impactó eso. Yo era pequeña, ya no estaba tan grande, no estaba grande como ahora, era pequeña, iba yo creo en la primaria, secundaria. Y yo me acuerdo que un día la fuimos a visitar. Y ella se congregaba, escuchaba la palabra, pero ella no quiso solo quedarse ahí. Ella decía, es que Adriana, le decía a mi mamá, yo quiero leer la Biblia, pero me cuesta encontrar los libros, me cuesta memorizar dónde están los libros de la Biblia y todas estas cosas. Dice, pero le he orado al Señor y el Señor ya me dijo que marque y así, o sea, ella en esa hambre, hermanos, ella decía, yo no solo quiero llegar y sentarme y escuchar la palabra, yo quiero leerla, yo quiero memorizarla, yo quiero atesorarla para mí. Y le oró al Señor y nos enseñó su Biblia y le puso ahí unos stickers con colores y dividió su Biblia, y a través de ese método ella aprendió a leer la Biblia. Hoy sigue siendo una mujer de fe, hermanos, y puede seguir viviendo en esas condiciones quizá de austeridad, ¿no? Muy apretada económicamente, pero Dios no falta en su vida. Y hermanos, y no se ofendan, pero yo lo sé, porque lo sé, hay aquí personas que no saben ni dónde están los libros de la Biblia. Y no quiero que te ofendas, hermano. Pero no se necesita un gran conocimiento teológico, no se necesita tener una gran preparación académica, se necesita hambre de la palabra del Señor. Eso es lo que necesitamos, hermanos, tener hambre, porque excusas allá afuera hay muchas. Excusas todo el mundo tiene para Dios allá afuera. Y a nosotros que tenemos a Jesús, que es el pan que descendió del cielo para alimentar los hermanos, tenemos siempre excusas. No es posible, ¿verdad? Y quiero, hermanos, terminar con esto, ¿verdad? Cuando en tu vida, a donde quiera que tú voltees, veas lo mismo, maldad, injusticia, corrupción, cuando lo único que tú escuches te llene de desaliento, de tristeza, de preocupaciones, no termines resignándote para ser igual. Como si no hubiera opciones, como si no hubiera una salida, como excusándote en que si todos lo hacen, porque no hay otra manera, ¿verdad? Pues, ¿qué tiene? Todos hacen lo mismo y no pasa nada. Eso es una excusa, porque hermanos, sí pasa. Porque entonces eres como esos que solo quisieron la comida que saciaba su hambre física. Que mientras la misericordia de Dios que se refleja en la vida que Él nos regala, ¿verdad? La tengas cada día al abrir tus ojos, nada más eso me interesa. Oye, pero mira el pan, y así está Jesús. Ya te di la vida porque mira, te horneé un pan. Ay, sí, Señor, luego. Y ahí estás, y hoy voy a hacer esto, y lo voy a hacer de esta manera, y a ver si hoy se me da este negocio, y a ver si ahora puedo hacer esto, y hacemos 1000 planes, y el Señor está, mira, aquí está el pan que horneé para ti. Ay, sí, luego, no me desconcentres, estoy muy ocupado. Así somos, hermanos, para el Señor, ¿verdad? Nos quedamos hasta ahí. Ya tenemos la vida, pero lo demás lo quiero hacer a mi manera. Y Jesús dice, aquí está el pan, aquí está el pan. Yo horneo un pan cada mañana para alimentarte. Cada mañana. Y entonces muchas veces somos de esos como los que lo abandonaron.
Solo dijeron que era una palabra muy dura y se fueron. Hermanos, solo fue el pretexto. Eso solo fue el pretexto, porque ellos probaron de primera mano la palabra del Señor, los milagros de Jesús, el amor de Jesús, la compasión de Jesús. Y que después dijeran que porque Él dijo que era el pan que descendió del cielo, dijeron, ay no, es una palabra muy dura, se fueron. Fue un pretexto. Solo fue el pretexto. No quisieron el compromiso. Quisieron seguir viviendo de la misma manera, aunque Jesús ya les había presentado una novedad de vida. Porque eso significa evangelio. ¿Qué significa evangelio, hermanos? Buena noticia, buena nueva, buena nueva. Jesús, así como en ese tiempo que caminó sobre este mundo, hoy cada día tiene buenas nuevas. Pero atrévete a que el Señor cada día, hermano, te diga algo que no sabes. No creas que lo sabes todo. No te creas muy experimentado en la vida. Atrévete a que el Señor te diga cosas que definitivamente no sabes. Y termino con Jeremías 33:3. Todos nos lo sabemos de memoria, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Atrevámonos, hermanos. Dios les bendiga.